Comenzamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos congrega hablar de libros, pero yo diría, más que de libros, hablar de una pasión de nuestra invitada de hoy, porque no es solamente escritora, sino que también es profesora de castellano y es coautora de este libro del que vamos a hablar hoy. Ahí está, Ortografía de nuestra lengua. Ustedes pueden ver ya a nuestra invitada que está con nosotros, María Eugenia Lorenzini, que junto con José Miguel Ruiz han editado este libro, que es una reedición, lleva ya como 6 o 7 ediciones el libro, que como el nombre lo dice es la ortografía de nuestra lengua. De eso, de la pasión de la escritura, porque también es escritora nuestra invitada, vamos a hablar hoy día. ¿Cómo estás, María Eugenia? Y gracias por aceptar la invitación. Hola Armando, muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un gusto poder conversar contigo. Y quisiera agregar un detalle, que José Miguel Ruiz es un muy buen escritor y poeta también, que es el coautor de este libro. Así es, pues. Siempre al inicio le preguntamos a los invitados e invitadas cómo nace la pasión por la escritura, pero en este caso, cómo nace tu inquietud por escribir este libro, que no es solamente un libro que nos habla sobre la ortografía, sino que también un libro práctico para la gente que quiere aprender a escribir o escribir bien, como se dice. Bueno, tiene que ver con el hecho de que me gusta escribir, o sea, cuando entré a estudiar pedagogía en castellano, en esa época se llamaba pedagogía en castellano. Eh, Realmente lo hice porque quería aprender las normas de nuestro lenguaje, quería tener las herramientas para poder escribir bien. Y bueno, ya una vez que empecé a estudiar me di cuenta de que la ortografía que a mucha gente le parece tan difícil, no lo es tanto. Si el problema es que la gente no la estudia, no la practica. En el caso, por ejemplo, de la ortografía, se da la situación de que tú puedes dominarla, yo te diría casi en un 100% si conoces bien las reglas y las normas. No así en otras cosas, como en otras cosas. Después ocurrió que empecé a trabajar dando clases y me di cuenta que era tan aburrido estar enseñando las normas, estar enseñándole a los alumnos, estas son las palabras agudas, estas son las palabras graves, etcétera. Era realmente muy tedioso y yo entendía que no tuvieran deseos de aprender. Entonces me pareció que era mucho más práctico ponerlo en hacer guías que ellos pudieran trabajar. Primero hacerlos escribir. La primera cosa es hacerlos escribir y revisarles sus escritos de modo tal que ellos se dieran cuenta de los errores. Y después de eso, hacer guías prácticas. ¿Y qué quiero decir con guías prácticas? Entregarles las normas, decirles, ya, las palabras agudas son estas, son estas. Y darle unos pocos ejemplos, y no tampoco en realidad en el libro hay muchos ejemplos, ejemplos que fueran bonitos, ejemplos que fueran literarios, no son frases tomadas al azar, si tú te fijas. En general, y en eso me ayudó mucho José Miguel Ruiz, porque él es muy buen poeta, entonces utilizamos oraciones muy lindas, casi todas, y después de eso dar ejercicios y dar las respuestas de los ejercicios. Y los alumnos entonces se les entregaba la guía, ellos trabajaban solos y después en clases veíamos solamente los casos que habían sido difíciles de entender, etcétera. Entonces era mucho más ágil, ellos trabajaban mucho en la casa y después en clase solamente aclarábamos, poníamos en práctica, escribiendo, y, y bueno, y esas guías fueron guardándose con el tiempo, y no solo guardándose, sino que con los mismos alumnos se fueron perfeccionando, porque nos fuimos dando cuenta de lo que servía y lo que no servía. Y lo que servía poco lo mejoramos y así hasta que ya tuvimos un montón de guías y nació la idea de publicar este libro, que ha sido, creo que bastante útil. Me sirvió a mí como autora, y creo que le sirve a los profesores y es un libro que yo te diría le sirve a los alumnos de séptimo, pero también a los de octavo y a los de media, y también a los universitarios, que por Dios que al ver los porcentajes de errores que cometen los universitarios son alarmantes. Entonces, realmente el libro sirve para un amplio espectro
de personas, de estudiantes. ¿M? Hay algo interesante a propósito de lo que dices al último con el tema de la ortografía en estudiantes ya de educación superior, que uno esperaría que fueran, que el nivel fuera mayor, es decir, que ya no tuvieran que preocuparse por la ortografía, sino que preocuparse del contenido, por ejemplo, de la carrera, etcétera, etcétera. Pero uno se da cuenta que, claro, paulatinamente el libro, incluso el libro físico como este, también ha ido quedando atrás en el sentido de lo digital, que hoy día los libros también son digitales, son los ebooks. Em, ¿Cómo abordar también el tema de la lectura, del aprendizaje de la ortografía, de la lengua en general, pensando en que hoy día incluso la gente está conectada a la pantalla, escribe a través de la pantalla, a través del mensaje, lee o recibe mensajes siempre a través de la pantalla? ¿Cómo se puede abordar el tema de hablar bien, escribir bien, pensando en que todo esto, por ejemplo, lo que está aquí, la gente no lo practica porque está asociado o conectada a la pantalla? Los niños, por ejemplo, muy pequeños, están conectados hoy día a lo digital. Bueno, es bien terrible lo que tú mencionas. Creo que en los colegios tiene que, desde muy chiquitito, hay que hacer escribir a los alumnos. No importa que escriban en un computador, pero hay que hacerlos escribir, hay que hacerlos escribir, necesitan conocer las reglas, necesitan el libro. El libro todavía no ha podido, el libro es insustituible. Y bueno, eventualmente ejerciten en el computador, pero ejerciten aplicando las reglas, ¿te fijas? Eh, es bien alarmante lo que ocurre porque si nosotros pensamos en universitarios y mucho peor si no están estudiando carreras que estén asociadas a las letras, muchas veces ocurre que no entienden las instrucciones, no entienden las preguntas, no entienden, entonces, y a veces no se dan cuenta que no es llegar y poner cualquier cosa. Fíjate que una coma puede cambiar tanto el sentido de una oración. Yo te voy a decir que es un dicho que suena como antiguo, pero que grafica pero muy bien. Si tú dices que encanta sus males, que encanta sus males, espanta. O sea, la persona que está quejándose todo el tiempo, que encanta sus males, coma, espanta. Si tú lo escribes distinto y pones que encanta, coma, sus males espanta. Es decir, el que se dedica a cantar, el que interpreta canciones, etcétera, va a espantar todos sus males y va a ser una persona feliz. Y esos dos sentidos tan distintos te los da solo una coma. Entonces, bueno, ¿para qué decirte que eso puede pasar mucho? Ahora, eh, ¿qué sucede ahora con esto de las pantallas? Que los jóvenes tratan de que todo sea tan rápido, que los mensajes están, ya la palabra también no es también, es TV, te fijas, están achicadas a su máxima expresión. Y claro, a mí me asusta, no sé en qué va a terminar esto. El lenguaje está vivo, todos sabemos que está vivo y va evolucionando, va cambiando, hay términos que se incorporan a nuestra lengua, hay otros que quedan obsoletos y los dejamos de usar, y todo eso es así. El lenguaje históricamente ha ido modificándose, tiene vida, y lo mismo ha ido pasando también con la ortografía, se han ido simplificando algunas reglas, pero es súper importante no perder de vista y no practicar la escritura, no perder de vista la importancia de saber escribir bien para poder expresar nuestras ideas por escrito, porque de repente a alguien ya a lo mejor no le gusta hablar en público, no le gusta conversar oralmente, puede ser tímido, bueno, pero la expresión escrita, para expresarte correctamente por escrito, no tienes, es decir, no tienes excusa si es que realmente eres una persona culta, una persona estudiosa, una persona de un cierto nivel académico, ¿ya? Como resulta con los universitarios. Y en el caso de los niños pequeños, bueno, que lleguen a cuarto básico,
quinto básico y no entiendan lo que lee es terrible. Y junto con entender lo que lee, obviamente no saben cómo escribir diferentes palabras. Estamos conversando con María Eugenia Lorenzini, que es autora de este libro, junto con José Miguel Ruiz, pero ella además es escritora, así que vamos a hablar de eso al final para que nos cuente un poco más de eso. El libro, como María Eugenia lo decía, está plagado de ejercicios, está plagado del uso de las letras, de las comas, del paréntesis, las comillas, el guión. Más o menos, ¿cuánto tiempo estuviste recolectando estas guías y preparando el material? Porque la primera publicación veo acá es de 1996 y se ha ido Sí, revisando y actualizando también con los cambios que la Real Academia de la Lengua Española también ha ido realizando, es decir, se va incorporando también ese trabajo. claro, y se van a incorporar, y también hemos ido cambiando algunas oraciones, actualizando algunas de acuerdo a a la época, como ya dijimos, hay términos y bueno, las estructuras son las mismas, pero hay formas de decir que de repente quedan un poco anticuadas. Entonces, eh, fue durante, como te decía, la primera edición fue después de, yo te diría, unos cuantos años, unos 3 o 4 años al menos de preparar estas guías y entregárselas a alumnos. Y no, fíjate que no alumnos, en mi caso, no eran alumnos de colegio. José Miguel trabajaba con alumnos de enseñanza media, y en mi caso yo trabajé siempre con alumnos de una escuela de traductores e intérpretes, que llegaban a primer y segundo año, donde se les hacía redacción, gramática y ortografía, y veíamos que era terrible, eh, eran terribles los errores, era terrible cómo llegaban, digamos, con problemas ortográficos, gramaticales y de redacción, de las tres cosas terribles. Y, como te decía, además que son materias que si tú las enseñas en forma aburrida, o sea, hay que buscar cómo llegar a los jóvenes con estos temas y entusiasmarlos. ¿Mm? Entonces, te diría que fueron años y después siempre ha estado esto de ir revisando, de ir actualizando. Tenemos el problema del solo, por ejemplo, que de repente la Real Academia dijo el solo no se acentúa más, todo el mundo lo acentuaba cuando era adverbio. Y después resulta que de poco las editoriales se fueron acostumbrando a no acentuarlo, los periódicos fueron los últimos en dejar de acentuarlo, pero después volvió una vuelta atrás diciendo, bueno, si quieren, si uno desea, lo puede acentuar, pero en casos de ambigüedad, o sea, ya te abren una puerta, pero hay, de alguna manera se ha ido facilitando el uso y ciertas reglas, como te digo. Algo parecido pasa con los pronombres demostrativos, por ejemplo, los, todo lo que sea este, ese, aquel y sus plurales, ¿no? Y sus femeninos, esta, esa, aquella, que antes obligadamente uno tenía que acentuarlas y ahora también se permite no acentuarlas en caso de ambigüedad. Pasó lo mismo, al comienzo hubo una época en que se dijo tajantemente se dejan de acentuar porque no es necesario, el contexto te va a aclarar, pero hubo cierta resistencia y se dio un pasito atrás, pero no del todo, o sea, no cometes ningún pecado si no lo acentúas. Eh, de hecho, es mejor dejar ese tilde, hablemos de tilde porque acentuamos siempre las palabras al marcar la voz. Entonces, ese tilde no es necesario ponerlo si es que no es ambiguo, ¿ya? Así que no hay algo que, en el caso de solo, que tengas la duda de si te refieres a estar solo o a si solamente vas a hacer algo. ¿Mm? Estamos hablando con María Eugenia Lorenzini sobre este libro, Ortografía de nuestra lengua, de Editorial Forja, del cual es parte también, de hecho, María Eugenia. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo, con la degradación del lenguaje, a propósito de tú ser parte también escritora, ser parte de Editorial Forja, con esta degradación permanente del lenguaje, con lo que ha ocurrido, por ejemplo, ahora con la música urbana, lo que ocurre también con las figuras públicas, que de repente uno las escucha hablar y dice, bueno, qué lamentable el nivel
cultural o el lenguaje que se utiliza, y también, por ejemplo, con estas ciertas tradiciones que se han ido instalando, por ejemplo, los médicos, que uno va al médico y nunca entiende lo que escriben, no sabe si tuvieron alguna formación también relacionada con la lengua o con la ortografía. ¿Cómo ves todo eso a propósito de esta sociedad que en algún momento también reclamó por este tema, por el tema de la educación, pero que finalmente no sé si ha pasado mucho al interior de eso? Bueno, menos mal que los médicos ahora normalmente te están haciendo las recetas en el computador, entonces ya es más fácil entender lo que te están prescribiendo. Pero bueno, a mí me molesta mucho escuchar hablar, por ejemplo, a un político, aunque generalmente los políticos son buenos oradores y tienden a preocuparse por el lenguaje, pero de repente hay jóvenes políticos que hablan como si estuvieran hablando con sus amigos, utilizando muchas muletillas que, bueno, si alguien no se dedica a hablar en público constantemente, podría darse el caso, pero si es alguien que tú ves constantemente en televisión y que usa palabras, usa vocablos, por ejemplo, que son improperios, garabatos, eh, y como te dije anteriormente, usa muchas muletillas y te empieza a cansar escucharlos, es muy molesto. Eh, ¿Cómo lograr que eso no se vuelva una tendencia? Porque justamente si tú lees algo mal escrito, lo memorizas. Si tú escuchas una palabra mal utilizada, la memorizas. O sea, es súper importante que quienes se dedican, como los periodistas, como los locutores, como los políticos, como quienes están en cámara y están constantemente entregándonos mensajes, que esos mensajes sean claros, que se utilice un buen lenguaje. Que los escritores, bueno, en general no pasa, o sea, si un escritor ocupa mal una palabra, normalmente es porque conoce la palabra y la está ocupando mal de adrede, como para darle un sentido distinto. Pero es importante que en los diarios, por ejemplo, no haya errores. Ha habido palabras como los hubieron, los hubo, que ya ahora indistintamente la gente dice hubieron cuando gramaticalmente es hubo. Y el uso, a lo mejor, bueno, a lo mejor a la larga el uso va a permitir que se diga de las dos maneras, aunque a mí todavía eh, me duele la guata porque no corresponde, te fijas, no corresponde por una cuestión gramatical que sería largo de explicar, pero que los alumnos te lo deben enseñar en el colegio. A la Em, larga, degradar el lenguaje no trae nada bueno, no trae nada bueno. Desmejoramos y echamos a perder la comprensión de lectura, la comprensión del lenguaje. Sí. Con un mal lenguaje, el mensaje no se entiende como debería. Eso te iba a consultar a propósito del tema del mal lenguaje que tú dices. También cómo impacta eso no solo en el momento de aprender, porque hay mucha gente que, por ejemplo, puede leer constantemente, pero es el gran problema de nuestra sociedad, que se ha dicho ya en innumerables estudios que el chileno o muchos chilenos tienen la facilidad para leer, pero no entienden lo que leen. Es decir, es un tiempo perdido, porque al final, si uno no entiende lo que lee, es difícil de aprender o que se le quede algún mensaje. ¿Cuánto ayuda la ortografía también a eso? ¿Y cuánto se puede hacer para los adultos más que para los niños cuando han tenido, por ejemplo, un déficit en aprender, por ejemplo, ortografía o no han tenido una buena formación desde pequeños? ¿Cómo se puede abordar también eso desde adultos para la gente que quiere en algún momento resarcir o remediar ese problema? Bueno, la ortografía obviamente eh, ayuda como te decía antes, basta una coma para que se tergiverse el sentido de lo que se está diciendo. Pero ya en casos de comprensión de lectura el problema es mucho mayor. No nos basta solamente con conocer la ortografía, pero en la medida que tú estudies las herramientas, yo te diría también la gramática, nosotros tenemos con José Miguel Ruiz un libro que es hermano, que se llama
este es rojo, el otro es verde, la gramática de nuestra lengua. La gramática te ayuda más a la comprensión porque tú aprendes a estructurar en la medida en que tú conoces cuál es la estructura de una oración, es más fácil también escribir una oración clara y es más fácil estructurar el mensaje. Ahora, para comprender lo que se lee, yo creo que lo único que hay que hacer es leer, pero de ahí la importancia de los profesores en los colegios, o sea, leer y comentar las lecturas, analizar esas lecturas, leer párrafos breves y preguntarse, bueno, ¿qué es lo que me quiso decir? Y si tú no entiendes algo, ir atrás. Ahora, yo la verdad es que dejé la pedagogía hace muchos años, hace más de 20 años que no hago clases. No sé si en la actualidad, con todas las herramientas tecnológicas, puede haber métodos mucho mejores, pero mira, en definitiva, a escribir bien se aprende escribiendo y a leer, yo creo que también, a leer comprensivamente es súper importante la comprensión de lectura. Yo no creo que nadie lea mucho sin entender. Si tú lees algo y no lo entiendes, lo dejas a las 2, 3 páginas. Es raro que alguien lea mucho y no entienda. O sea, si lee mucho es porque entiende, es porque le gusta. Y una Em, forma de... ¿Sí? Sí, Perdón. a propósito de eso te iba a consultar porque tú, lo decíamos al inicio, no solamente eres profesora de castellano, em, parte de Forja, que es esta editorial también, sino también que eres escritora. ¿Cuánto impacta tu formación y cuánto impacta esto, por ejemplo, de escribir bien la ortografía, la gramática, en las propias novelas que has escrito? No sé si ahí también hay una, por así decirlo, una preocupación mayor, porque me imagino que al momento de escribir también hay un trasfondo que decir, bueno, esta palabra la voy a ocupar aquí en esta novela o la otra palabra suena mejor. ¿Hay una preocupación también ahí en el momento de escribir Sí, ficción? sí, es que sí, mira, absolutamente. Y lo terrible es que uno se pone un poquito obsesivo, obsesiva o obsesiva. Eh, yo estos últimos 10 años no solamente me he dedicado a escribir novelas, los últimos 20 años en realidad, desde el 94 que publiqué la primera novela, sino que además, como te dije antes, no, hace tiempo que no me dedico a la pedagogía, sino he estado dedicada fundamentalmente a editar libros, ¿ya? Y editar es un oficio, y justamente es un oficio en el que tú pones eh, todos tus conocimientos, tanto de ortografía, de gramática y de estilo, ¿ya? En ese trabajo. Cuando tomas un libro de otro autor y empiezas a editarlo, te vas fijando si cometió error, si hay un error gramatical, si la oración no se entiende porque la estructuró mal, porque la puntuó mal, porque utilizó mal ciertas palabras. Y eh, es súper, realmente, tener estos conocimientos ayuda mucho. Ahora, son oficios que se van aprendiendo y obviamente mientras tú los vas practicando, porque no solamente basta el estudio, sino que la práctica, por eso la importancia de desarrollar mucho ejercicio, ¿ya? Y, y bueno, y para escribir, a mí muchas veces me pasa que escribo un párrafo y algo no me gusta, y no sé, quería decirlo pero de una manera, pero no me salió, no se entiende bien lo que quise transmitir, y aunque parezca cursi o parezca muy de profe, muy de profesora, me empiezo a darle vuelta, aquí tiene que haber un error, la estructuré, cuál es el sujeto de lo que estoy de esta oración, dónde está el predicado, puse muchas oraciones intercaladas, a lo mejor y por eso sale una parrafada tan larga y que no se entiende, a lo mejor si le saco oraciones intercaladas, a lo mejor si le pongo el verbo por qué el verbo en pretérito corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Obviamente me ha facilitado enormemente la tarea como escritora con estos conocimientos de gramática y ortografía. María Y Eugenia, bueno, el problema es la obsesión. ¿qué le puede decir a alguien que está buscando
leer este libro, o que llegó a este libro y que no tiene mucho conocimiento, es decir, que descubre ortografía de nuestra lengua, o que quizás descubrió el otro de gramática? ¿Qué le puede decir? ¿Cómo orientarlo para que tome el libro, por así decirlo, y lo pueda entender o pueda ir trabajándolo? Porque el libro, de hecho, está lleno de ejercicio, no solamente aprendizaje, sino que es un libro práctico, por así decirlo. Sí, es que yo creo que justamente eso, que si yo me doy cuenta de que estoy escribiendo mensajes por WhatsApp, mensajes por mail, y constantemente el corrector automático me está señalando en rojo o en azul mis errores, y tengo que estar volviendo atrás, corrigiéndome cada vez. eh, es mucho más fácil tener esos conocimientos, esto se me hace más rápido, además que los correctores, estos correctores automáticos, no diferencian de repente un D de dar de un D de preposición, no diferencian dos palabras homófonas, es decir, que suenan igual y se escriben diferentes. Entonces, y es súper fácil si alguien va y toma el libro y hace primero un, solamente la primera, son igual que guías, el primer ejercicio, la primera guía, que va a ser una información muy breve que tiene que internalizar, ejercicios de ejemplos, lee los ejercicios de ejemplo con detención y después hacer los ejercicios y revisárselos. Si no es tan difícil y te demoras cuánto, es un rato, es un rato. Y si realmente te dedicas con un poco de tiempo, no necesitas tanto tampoco, así un poco cada día, a internalizar estos conocimientos, ya no vas a necesitar después ayuda de otro tipo y no vas a pasar vergüenza, porque igual da, por lo menos a mí me da vergüenza, y cuando alguien me escribe qué sé yo, por ejemplo, dice ha saltado y le pone la A sin H, yo digo, uy, qué vergüenza, o sea, ¿cómo, cómo lo escribió así? ¿Te fijas? Y, y bueno, y yo le diría que se dedique a estudiar esto porque como hablamos en un comienzo, se puede superar casi totalmente, las dificultades ortográficas se pueden superar, no es algo tremendo, no es como, mira, si a mí me hablan de matemáticas, yo digo, el conocer, el tener la capacidad de entender, acá esto es muy simple, si esa es la cosa, que siendo algo tan simple, realmente la gente no la domine. El que no lo domine la ortografía es raro, por decirlo de alguna manera. Para mí me resulta poco entendible. María Eugenia Lorenzini, por último, te quiero preguntar a propósito de la escritura, porque lanzaste hace poco, bueno, no sé si hace poco, pero El silencio de Irene, que es esta novela que también la he visto en varios medios, ha tenido bastante difusión, a propósito de María Eugenia Lorenzini también como escritora. Mira, sí, bueno, estoy súper contenta porque El silencio de Irene es mi cuarta novela. El lanzamiento oficial se hizo el 11 de mayo, es decir, realmente hace 2 meses. Estuvo un mes antes a la venta, y ya en el periodo que estuvo, digamos, previo al lanzamiento, comenzó a tener eh, mucho éxito, muy buena recepción entre la gente que la fue leyendo, se empezó a vender súper bien, he tenido muy buenas críticas, muy buenos comentarios. En las redes sociales la gente ha sido muy generosa conmigo y con la novela, porque, es decir, todas las cosas que he leído han sido muy positivas. De repente uno tiene miedo como escritora que te digan, sí, es muy buena, pero, y son esos peros los que te matan, porque me entretuvo mucho, la leí bien rápido, pero, y realmente hasta aquí no me he encontrado con peros, y eso ha sido una enorme satisfacción. Espero que mucha gente la lea. Y bueno, para mí todo lo que tenga que ver con la escritura es realmente una pasión. Espero seguir haciéndolo
Lo bueno que tiene esto es que no importa ni la edad que tú tengas, ni en la etapa, ni en qué etapa de vida estás, porque es algo que lo vas a llevar contigo y que te da mucha satisfacción. Es decir, el crear algo, ya sea un mundo ficticio, como puede ser una novela, una pintura, en el caso de un pintor, eh, lo más importante es que te da tremendas satisfacciones, pero las satisfacciones son personales, no importa que a los demás les guste o no. El hecho ya de escribirlo para mí ha sido importante y ha significado un logro, una alegría. Ahora, si además la gente que lee la novela opina que la novela es buena o le gusta, maravilloso. Y si además la compran harto, estamos en el mejor de los mundos, porque te recuerdo que aquí en Chile se venden muy pocos libros, de todo tipo. Ortografía de nuestra lengua de María Eugenia Lorenzini, junto a José Miguel Ruiz, es este libro del que hemos hablado, con parte también de nuestro tiempo para dedicar a María Eugenia Lorenzini, que es profesora de castellano, magíster en educación y administración educacional, editora y coautora de texto, además de escritora, quien nos ha acompañado hoy día. María Eugenia, te quiero agradecer el tiempo, gracias también por el libro, gracias a Forja del que fuimos más partes también, por ayudar a la difusión y sobre todo también mantener siempre libros interesantes del que podemos hablar con los autores y autores. Muchas gracias a ti, Armando, y gracias por también contribuir a la cultura y a la difusión de los libros en Chile.